Mis queridos hermanos, Dios bendiga grandemente sus vidas. Hoy quiero hablarles de la verdadera armadura espiritual, ya que estamos en tiempos muy difíciles y el enemigo anda como león rugiente viendo a quién devorar, y tenemos que estar fortalecidos en el Señor y vestirnos de toda armadura de Dios. Ahora les voy a hablar sobre la armadura de Dios. Esta armadura no se refiere a un ropaje físico, sino a una vestidura espiritual o naturaleza divina, que es impartida por el Padre a todos sus hijos a través de los méritos del Mesías. Estas vestiduras sacerdotales con las que nos revistió el Señor al nacer de nuevo, es la naturaleza de santidad que nos ha sido impartida por Yeshua, nuestro gran sumo sacerdote, como está en Éxodo 19:6, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las vestiduras que dirás a los hijos de Israel. También en Efesios 6, del 10 al 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis recibir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes, ceñidos con el cinto de la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta armadura, como dice Pablo en Romanos 13:14, vestíos del Señor Yeshua Hamashiach. Esta armadura de Dios es la naturaleza de Yeshua en nuestras vidas. Ahora les voy a hablar sobre las características de estas vestiduras sacerdotales. Estas vestiduras sacerdotales son el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para tus hijos, para que sean mis sacerdotes. Las vestiduras que el Padre mandó a confeccionar a Moisés para el sumo sacerdote revelan la obra que vendría a cumplir el Mesías, que es su oficio, su unción, su carácter, la herencia que dejaría, como está en Éxodo 28 del 3 al 4. Según la palabra, las vestiduras son a semejanza del Padre, como está en Efesios 4:24, y vestidos del nuevo hombre, que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de verdad. Estas vestiduras también revelan la justicia de Yeshua, manifiestan su santidad, revelan la verdad, son para honra y hermosura, como está en Éxodo 28, del 1 al 2. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Estas vestiduras muestran la luz de Yeshua, como está en Romanos 13, del 12 al 14. Reflejan el carácter de Yeshua, como está en Colosenses 3:12. Por tanto, como escogidos por Dios, santos y amados, vestidos de profunda compasión, benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Estas armas son ofensivas y defensivas, como está en 2 de Corintios 10, del 4 al 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Estas vestiduras eran de luz, como se utilizaban materiales preciosos, principalmente oro y piedras preciosas. Cuando el sumo sacerdote entraba al tabernáculo de la luz del sol producía un reflejo de luz, cumpliendo así con lo que dice en Éxodo 28:2, que define las vestiduras santas como gloriosas y hermosas.
Bueno, estas vestiduras del sumo sacerdote son la mitra y lámina de oro, las piedras, que eran 2 de onice, el pectoral del juicio, el urín y el tumín, el cinto, el efod, el manto azul, granadas y campanillas, túnicas blancas. Ceñid vuestros lomos con el cinto de la verdad, que era utilizado para atar firmemente el efod a la cintura del sacerdote. Estar ceñidos con el cinto de la verdad es someter la vida a la verdad que el Padre establece, vivir bajo la soberanía del Señor. El cinto del efod que estaba sobre él era de lo mismo, de igual labor, de oro, azul púrpura, carmesí y lino torcido. La coraza de la justicia es el pectoral del sacerdote. Sobre el efod estaba colocado el pectoral, el cual recibía el nombre de pectoral de juicio o de hacer justicia, cuyo nombre hebreo es Hosén Mishpat, es decir, el pectoral de decisión, sentencia o juicio, como está en Isaías 59:17. El profeta declaró: se vistió con la coraza de justicia y puso el yelmo de salvación sobre su cabeza. ¿Por qué era comparado el pectoral con la justicia? La respuesta está en Éxodo 28:30, que nos dice que dentro del pectoral estaban colocadas 2 piedras dadas a Moisés y más tarde a Aarón, que eran el urín y el tumín. ¿Y qué eran el urín y el tumín? Eran 2 piedras que contenían el nombre sagrado de Elohim, con la que buscaban saber cuál era la voluntad o el juicio del Eterno en un asunto determinado. El nombre sagrado del Señor estaba relacionado con su justicia y su misericordia, por lo cual siempre revelaría su voluntad. En ellos se manifestaba la voluntad de Dios. Un halo de luz en torno al urín era señal de la aprobación divina, y una sombra sobre el tumín era evidencia de su desaprobación. Yeshua como sumo sacerdote es nuestra justicia. Él es nuestro urín, que es la luz luminaria, y tumín, que es nuestra guía perfecta. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, como está en Juan 8:12. El escudo de la fe, el pectoral del sacerdote, como está en Éxodo 28:29, así llevarán los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio, sobre su corazón, cuando entre en el santuario, como memorial perpetuo delante de Yahvé. Sobre el pectoral el Señor ordena colocar 12 piedras preciosas simbolizando las 12 tribus de Israel, las cuales formaban un escudo sobre el corazón del sumo sacerdote. ¿Y qué significa la expresión para memorial delante de Adonai? Las piedras que estaban en el pectoral representaban a la nación de Israel, y cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, hacían recordatorio del pacto que Elohim había hecho con ellos para preservarlos en medio de las naciones. Y fe, el escudo de la fe. Bueno, fe es la palabra emunat, que es verdad, fidelidad, lealtad, obediencia. Emunat es la esencia del carácter de nuestro Padre. Su emunat es un escudo que protege a su pueblo. Nuestra fe emunat obra y actúa como un escudo que apaga y destruye todos los dardos de fuego del enemigo. Y el yelmo de la salvación. En el yelmo de la salvación está el turbante del sacerdote. Era asegurado por encima con un tipo de corona de oro que llevaba la siguiente descripción: Kadosh le Adonai, que es santidad Adonai. Representaba la gracia de Adonai, que nos haría aceptos delante de él, que nos santificaría entre las naciones, pueblo santo separado, escogido por Dios para anunciar su salvación. La espada del Espíritu, boca del sumo sacerdote. Con la boca el sumo sacerdote podía repetir el nombre sagrado de Adonai en Yom Kippur.
La confesión del nombre sagrado de Elohim la convertía en una poderosa declaración. Solo la voluntad del Eterno y sus santos juicios, los cuales son los que determinaban la verdadera justicia. Como sacerdotes tenemos esta misma autoridad. Las palabras del Eterno han sido grabadas en nuestros corazones para ser proclamadas y que éstas produzcan el efecto por la cual el Padre nos las dio. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir la mente y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Con la palabra que sale de nuestra boca, derribamos fortalezas, argumentos y la altivez que se levantan en la mente del hombre en contra de la voluntad de Dios. Legislamos el mundo natural y espiritual. Establecemos la cultura, el sistema de gobierno y las legislaciones del reino. Los calzados, que es amarrar. Los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Un análisis del texto griego nos lleva a encontrar que no aparece la palabra calzado, sino upadeu, una palabra que tiene que ver con amarrar y hacer alusión a amarrarse las correas de las sandalias a los pies. El sumo sacerdote no se calzaba para entrar en el lugar santísimo, porque cuando estás delante de la presencia de Yahvé tienes que quitarte el calzado de tus pies. Nosotros somos un reino de sacerdotes, no un ejército de soldados. Estas vestiduras sacerdotales nos permiten vivir permanentemente delante de la presencia de nuestro Padre Celestial para contemplarlo, interceder también para que su voluntad se establezca en la tierra, como está en Hebreos 6:19. También nos permiten ser representantes del Eterno ante el hombre, para impartirles la palabra profética revelada y que éstas puedan ser reconciliados con Él, como está en 1 de Pedro 2:9. También nos permiten ser la justicia de Dios en la tierra. Estas vestiduras son armas defensivas y ofensivas. Estas vestiduras nos permiten enfrentar y enrostrar al enemigo con autoridad. También nos permiten resistir el día malo y los ataques del enemigo, es decir, sus acusaciones, ya que es poderosa. No se desgastan ni se envejecen, como está en Santiago 4:6 y Efesios 6:13. Según las Escrituras, la batalla que estamos peleando hoy y que debe pelear todo hijo de Dios es la batalla de la fe, como está en 1 de Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado, y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Y también en 1 Timoteo 1:18 a 19. Esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Y en 2 de Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Ahora les voy a explicar qué es la batalla de la fe. La batalla de la fe es la que pelea todo hijo de Dios para someter su espíritu, su mente, su cuerpo, sentidos físicos a la voluntad o a la verdad del Padre Celestial. Es la que peleamos para caminar en la plenitud de la identidad y el propósito como hijos, nación santa y reino sacerdotal en la tierra. Es la que nos permite ejercer el poder y la autoridad delegada por Yeshua para hacer retroceder al enemigo, despojarlo y detener sus obras, porque se ha ganado la guerra. Es la batalla para permanecer, preservar, estar firmes y ser fieles a la palabra profética que ha salido por la boca del Padre. La batalla de la fe es la que peleamos para que todo nuestro ser, espíritu, mente y cuerpo esté en orden, acuerdo y unidad con la verdad del Padre. En Lucas 11, del 14 al 23, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo:
Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae, no puede prosperar. Para tener mayor entendimiento de esto, de lo que es batalla que peleamos, debemos entender bíblicamente lo que es la fe. En Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La fe emuná es un estilo de vida basado en la justicia divina, como está en Romanos 1:17. Es perseverar, estar firmes en la palabra profética recibida y en el pacto hecho a través de Yeshua. Emuná es el estilo de vida de los ciudadanos del reino de Yeshua. El vivir un estilo de vida de fe emuná habilita a pelear una gran batalla interna que lleva todo nuestro ser, espíritu, mente y cuerpo a la plena obediencia de Yeshua HaMashiach. Y ahora, para terminar, como está en Hebreos 5:8, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, emuná.